Estamos ante una nueva entrega de Datos Curiosos. En esta ocasión el video está enfocado a un film con el cual se trataba de cambiar la manera en que era visto Macaulay Culkin, poniéndolo en un rol totalmente distinto al que nos tenían acostumbrados. Estos son los datos curiosos de The Good Son o El Ángel Malvado. 1. La película contó con un presupuesto estimado de 17 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 60 millones, esto independiente a las rentas de transmisión del film, que suman 21 millones más. 2. A Macaulay Culkin se le pagaron más de 4 millones de dólares por su participación en la película, y Elijah Wood recibió solamente 1. 3. La cinta se filmó del 19 de noviembre de 1992 al 25 de marzo de 1993, lo cual es un periodo de 5 meses. 4. El film se grabó en diversas partes del estado de Massachusetts, Estados Unidos. 5. El director original del film, Michael Lehman, fue reemplazado debido a los problemas que tenía con el padre de Macaulay Culkin. 6. Los personajes de Richard y Connie fueron interpretados por los hermanos de Macaulay Culkin, Rory y Quinn Culkin. 7. Debido al caso del asesinato de James Bulger en Londres, la película no se lanzó en cines en aquella región y llegó directo a video hasta 1995. 8. La mira de la ballesta de Henry está hecha en base a un ornamento de un auto Buick Riviera. 9. El actor Michael Klesick fue seleccionado originalmente para el papel de Henry Evans en el año de 1988, pero debido a que no se tenía el presupuesto suficiente, se pausó el proyecto. Un par de años después, se seleccionó a Jesse Bradford para el mismo rol, debido a que los primeros niños ya habían crecido, pero de nueva cuenta el proyecto se congeló. No fue sino hasta 1992 que se volvió a buscar un elenco y se lanzó el film en 1993. 10. La actriz Mary Steenburgen fue elegida originalmente para el papel de la mamá de Henry. 11. Tanto Macaulay Culkin como Elijah Wood fueron entrenados con un coordinador de dobles para la grabación de la escena final, practicando por 6 semanas para que a la hora de filmar la escena a 180 pies de altura fuera más natural. 12. El risco estaba a 180 pies a nivel del agua, pero los últimos 10 pies y la punta fueron manufacturados con un material suave para que los actores pudieran rodar y moverse en él sin lastimarse, además de que dentro del mismo se escondían los cables para sujetar a los actores. 13. La escena final fue grabada en el risco Palisade Head de Silver Bay, Minnesota. Se suponía que tenía que haber oleaje, pero para recrear eso se usaron varios botes para simular el efecto del océano. 14. Para grabar la escena de Henry, el personaje de Macaulay Culkin, en la que es tirado por su madre del risco, se necesitaba una toma inicial de Macaulay cayendo, dado que se veía su rostro y no se podía usar un doble, pero inicialmente el padre del actor se negó. Poco después fue convencido y Macaulay grabó la escena cayendo del acantilado a 30 pies de altura, sujetado por un cable. La única petición del joven actor para realizar dicha escena fue que se le obsequiara una pistola de balines. Por esta ocasión es todo, nos vemos en la próxima entrega. Este clásico de los 90s fue un suceso en su momento, y es que comúnmente los villanos siempre son hombres, y este film venía a marcar la diferencia de dicho concepto, teniendo una gran villana que hasta la fecha todos recordamos. Estos son los datos curiosos de la mano que mece la cuna.
1. Después de que Claire descubre quién realmente es Peyton, su marido llama a la policía y él reportó el domicilio 808 de Yakima. Este realmente era el domicilio de la casa en que se grabó la mayor parte de la película. 2. Rebecca Mornay originalmente audicionó para el papel de Claire Bartel y Annabella Sciorra por el papel de Peyton Flanders, es decir, por los papeles contrarios a los que obtuvieron. 3. La película contó con un presupuesto de $11 millones y logró recaudar más de 88 solo en Estados Unidos. 4. Kevin Spacey fue considerado para el papel de Michael Bartel. 5. La película se filmó del 17 de abril de 1991 al 3 de julio del mismo año. 6. Rebecca Mornay había audicionado para el papel de Tinker Bell en la película The Hook, pero cuando se enteró que el papel fue dado a Julia Roberts, prefirió aceptar este film más oscuro. Esto en compensación. 7. Este es el film debut de Madeleine Seymour. 8. El título de la película proviene del poema del mismo nombre, escrito por William Ross Wallace. 9. La escena en la que Peyton visita a Michael en su trabajo fue grabada en los laboratorios Biotechnics en Redmond y se utilizó a los empleados como extras. 10. Christopher McDonald rechazó el papel de Michael. 11. El tema musical de la película lleva por nombre Poor Wandering One. Este se puede escuchar en varias ocasiones en el film, principalmente en el clímax. 12. Sybil Shepherd rechazó el papel de Peyton Flanders, mencionando que iba en contra de sus creencias feministas. 13. Tras el éxito de la película, surgió una oleada de amas de casa desconfiadas de las niñeras y señoras de limpieza, siendo este film una referencia de broma en muchos casos en los que han existido divorcios por culpa de la servidumbre. 14. En el primer borrador del guión, Emma que caía en la trampa del invernadero. Sin embargo, ella sobrevivía. Peyton mataba a Marlene tras sabotear su auto, haciendo que este explotara cuando Marlene prendía un cigarrillo. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Esta película marcó la infancia de la generación de los 90s y hasta hoy en día es recordada con aprecio o miedo por todos aquellos que les tocó verla en su momento. Incluso hoy en día es considerada como de culto. No por nada ya viene en camino un remake, el cual tiene un gran reto que superar. Estos son los datos curiosos de It o Eso, el payaso asesino. 1. Los actores llegaron a admitir que la caracterización de Tim Curry como Pennywise era tan horripilante y realista que todos trataban de no tener contacto con él durante las filmaciones. 2. El día en el que los niños tenían que grabar las escenas en las alcantarillas, realmente se encontraba lloviendo. Esto ayudó a la producción a no tener que fingir la lluvia. 3. Originalmente Tim Curry no quería aceptar el papel de Pennywise, porque no quería sepultar su rostro bajo mucho maquillaje. Esto por su mala experiencia al interpretar a Darkness en la película Legend. Por suerte el actor no necesitó mucho maquillaje, porque su interpretación era muy sólida.
4. El director Tommy Lee Wallace sentía que la segunda parte no era igual de buena que la primera. Esto porque los adultos no tenían ese magnetismo de interés que sí se tenía con el elenco joven. 5. El guardia nocturno del asilo se llama Koontz. Esto como referencia al autor rival de Stephen King, Dean R. Koontz. 6. El actor Jared Blanchard odiaba tener que llamar nigger a Marlon Taylor. Cada vez que su personaje tiene que usar estas frases despectivas, él se disculpaba con el actor antes y después de filmar. 7. Para crear el efecto de It moviéndose por las tuberías, se tuvo que utilizar una plataforma giratoria que pasara cerca por en medio de uno de los tubos. Fue complicado de filmar porque se tenía que hacer desde el punto de vista de It. 8. Los actores resultaron ligeramente lastimados durante la escena de la librería, por ser golpeados por todos los objetos que volaron al mismo tiempo. Esta escena se grabó en una sola toma, la cual dejó destruido totalmente el set. 9. En la película la frase "Beep Beep Richie" es utilizada en varias ocasiones. En la novela se explica que esta frase funcionaba para que Richie se callara. 10. Cuando Bill ve a Georgie y Beverly ve a su padre en las alcantarillas, todo fue grabado en una sola toma continua, con los actores apareciendo en el momento que se les necesitaba. 11. Michael Cole se metió tanto en el personaje a la hora de querer matar a Mike que fue difícil para John Reader y Dennis Christopher quitárselo de encima al actor Tim Reed. 12. Cuando se estrenó la primera parte, logró tener un nivel de 18.5 puntos de rating, llegando a más de 17.7 millones de hogares. La segunda parte logró 20.6 de rating y llegó a 19.2 millones de hogares. 13. John Reader conservó una de las cartas con el rostro de Pennywise, después de que las filmaciones terminaron. 14. Cuando Beverly regresa a la casa donde creció, se planeó que la actriz Annette O'Toole fuera sola, para crear ese efecto espeluznante. También cuando conoce a Mrs. Kurtz, suceden muchas cosas raras, para ilustrar a la audiencia que algo estaba mal en la casa. 15. Muchos de los medicamentos de Eddie realmente le pertenecían a Dennis Christopher. El director le pidió a los actores que ellos trajeran muchas cosas de su vida cotidiana al set. 16. Alice Cooper fue considerado para el papel de Pennywise. 17. El efecto del cabello gris de Mike fue realizado simplemente poniéndole talco de bebé con un cepillo. 18. Cuando Pennywise aparece como una imagen fantasmal en las alcantarillas, originalmente se planeaba que él fuera creado por raíces, pero debido al poco presupuesto, se optó por el efecto más sencillo que vimos. 19. Las novelas de Stephen King, It y Dark Tower están conectadas, formando parte del mismo universo y compartiendo algunos elementos entre sí. Ahora que viene un remake de It y una adaptación de Dark Tower a la gran pantalla, podrían crear un mismo universo como nunca antes se hizo. 20. El raro mobiliario en la casa de Stan fue puesto así como guiño de que algo estaba mal en la vida de Stan. 21. Richard Thomas tuvo que practicar por días la escena de la bicicleta con Audra. 22. Cuando el globo aparece en el taxi de Ben, John Reader era quien lo giraba fuera de cámara.
23. Bill es el autor de la novela de horror titulada The Glowing, esto como referencia a Stephen King y The Shining. 24. La mayoría de los libros de Stephen King toman lugar en la ciudad de Bangor, en el estado de Maine, en un pueblo ficticio. El libro fue escrito en Bangor también. 25. Todo el elenco del film llegó a mencionar que haber trabajado en la película ha sido la mejor experiencia de sus vidas. 26. El director Tommy Lee Wallace es un alumno del famoso John Carpenter. Por lo mismo, It hace homenaje a muchos trabajos de este director, como The Fog de 1980, Halloween de 1978 y The Thing de 1982. 27. Tom Rogan tiene un rol mucho más grande en la novela, persiguiendo a Beverly cuando Pennywise está tratando de matar a los Lucky Seven. 28. Tommy Lee Wallace admitió nunca haber leído la novela antes de realizar el film. Él prefirió seguir el guión y aportar lo que pudiera. 29. Harry Anderson improvisó muchas de las líneas de Richie. 30. Tim Curry era el que tenía que llegar primero al set para poder ponerle todo el maquillaje correctamente a él. Y es que esto demoraba un par de horas. 31. Cuando Beverly, Ben y Eddie abrazan a Bill afuera del hotel, a Harry Anderson se le ocurrió que Richie no debería de abrazarlo también. Esto para marcar que se había convertido en el cínico del grupo, después de la muerte de Stan. 32. Los actores adultos tuvieron que ser muy cuidadosos de qué es lo que tocaban en las alcantarillas, debido a que el lugar no era muy limpio y había riesgo de contraer tétanos. Debido a esto, no fue una escena muy divertida de filmar. 33. John Reader era un gran fan de Stephen King. 34. Tim Reed estaba muy decepcionado de no tener que trabajar con la marioneta de la araña, como el resto del elenco. 35. La escena en la que Mike toma una foto a los niños en la máquina fue improvisada el día de la filmación. Esto porque el tiempo para filmar la película era muy corto. 36. De acuerdo al director, la escena del álbum de Mike, la cual cobra vida, fue complicada de filmar. 37. La escena favorita del film para Richard Thomas es la del restaurante chino. Esta se filmó en 3 días. Debajo de las mesas había titiriteros para hacer funcionar las galletas de la fortuna de Pennywise. La escena se filmó con una cámara de mano para hacerla ver más espantosa. 38. Stephen King aceptó flexiblemente a que gran parte de la novela fuera reescrita. 39. El joven Richie, es decir, Seth Green, quien fue amenazado por un hombre lobo en la película, años después de su carrera, interpretaría a un hombre lobo en la serie de Buffy, la cazavampiros. 40. La película se filmó en New Westminster, British Columbia, en 1989. 41. La recepcionista del Derry Inn se encuentra leyendo el libro de The Growing cuando el grupo se va. Se supone que esta novela fue escrita por Bill. 42. Esta fue la primera película para TV de Tommy Lee Wallace. Él trató de hacer su mejor trabajo con esta, pero tiempo después él admitió que se quedó corto en comparación a la novela original de King.
43. En la novela, el grupo no se llama The Lucky Seven. Ellos realmente se autonombran The Losers Club. 44. Cuando la ABC anunció por primera vez el film, este iba a ser una miniserie de 6 horas, dirigida por George A. Romero. Romero realizó un trabajo de preproducción extensivo con el escritor del guión. Al final tuvo que dejar el proyecto para poder realizar el remake de Night of the Living Dead de 1990. 45. El director no estaba seguro de convertir a Audra de una heroína a una víctima cuando necesitaba la ayuda de Bill. Él pensaba que esto no funcionaba bien en la película o en la novela por alguna razón. 46. La historia se expande por un periodo de 30 años, de 1960 a 1990. 47. El director comparaba a los Lucky Seven o los 7 suertudos con los magníficos 7. 48. A pesar de que todos los miembros del equipo deberán tener la misma edad de 41 años, los actores adultos que los interpretaban tenían menos edad o incluso más, yendo de los 34 años a los 45. 49. La película que los niños se encuentran viendo cuando avientan las bebidas y las palomitas a los bullies era I Was a Teenage Werewolf de 1957. 50. En el film se utiliza mucho el color verde. Este para Stephen King es un color que representa la muerte, un malestar o lo sobrenatural. Esto mismo es usado por el autor en otros de sus libros y visto en otras adaptaciones a películas de estos. 51. La araña en el clímax de la película era una marioneta totalmente operable y fue la última escena que se filmó. 52. El actor John Reader está muy decepcionado de la escena final por tener que enfrentar a una araña gigante en vez del verdadero villano Pennywise. 53. El final original de la novela era muy complicado para adaptarlo con el presupuesto de una película para televisión. El director también se sintió decepcionado por el resultado, pero no podía hacer nada más debido a que no tenía el dinero necesario para realizarlo como se debía. 54. En la novela Beverly hacía el amor con todos los Lucky Seven, pero el director decidió omitir esto de la película porque no creía que era correcto y dañaría el ambiente del film. 55. Tim Curry no aparece en los últimos 15 minutos de la película. 56. El final de la novela incluye la presencia de una tortuga, la cual es el enemigo natural de It y quien creó el universo. John Reader le preguntó a los productores sobre la aparición de esto en el film. Sin embargo, el estudio le dijo que si estaba loco. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Berserker Barrage!